Buenas noches, aquí el doctor Miguel Ángel Ruiz con edición extraordinaria de España sin filtros en esta noche del 10 de marzo. Información alarmante confirmada en las últimas horas. Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, estaría preparando fuga inminente aprovechando pasaporte diplomático y uso secreto del Falcon presidencial. Tribunal Superior de Justicia, Madrid, ordenó revelar todos los vuelos ocultos. Investigación descubre 47 desplazamientos no declarados. Vamos a los detalles completos. Antes de presentar esta investigación explosiva sobre preparativos de fuga de Begoña Gómez, solicitamos que se suscriban al canal España sin filtros. Activen las notificaciones. Esta información está siendo censurada en medios tradicionales. Gobierno Sánchez intenta bloquear difusión de estos datos. La ciudadanía española tiene derecho a conocer la verdad sobre corrupción en Moncloa. Compartid este contenido responsablemente. Contamos con el apoyo de todos vosotros para mantener independencia informativa frente a presiones del poder. Conforme apurado, Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió resolución este 9 de marzo obligando a Presidencia del Gobierno revelar información completa sobre uso del Falcon presidencial por parte de Begoña Gómez. Según fuentes judiciales, Moncloa habría ocultado sistemáticamente 47 desplazamientos realizados por esposa del presidente entre 2022 y 2026. Destinos permanecen clasificados como secreto de Estado. De acuerdo con documentación obtenida, Begoña Gómez posee pasaporte diplomático desde junio de 2018. Conforme explican fuentes del Servicio Exterior, este tipo de pasaporte permite salir de España sin controles aduaneros normales. Según informaciones, titular puede viajar a cualquier destino internacional sin registro obligatorio. Fuentes próximas a la investigación indican que este privilegio estaría siendo utilizado para preparar salida definitiva antes de juicio oral previsto para mayo. Según apurado, juez Juan Carlos Peinado prorrogó investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026. Conforme consta en autos judiciales, esposa del presidente está imputada por 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. De acuerdo con fuentes judiciales, apertura de juicio oral se espera entre mayo y junio. Audiencia Provincial de Madrid tumbó el 23 de febrero la vía del jurado popular solicitada por defensa de Gómez. Fuentes del Tribunal Superior revelan que Moncloa destruyó registros completos de vuelos del Falcon realizados por Begoña Gómez. Conforme apurado, Presidencia del Gobierno presentó documentación incompleta, omitiendo destinos específicos y motivos de desplazamientos. De acuerdo con magistrado próximo al caso, esta obstrucción deliberada constituye delito de encubrimiento. Según informaciones obtenidas, Pedro Sánchez habría ordenado personalmente clasificar como confidenciales todos los movimientos de su esposa. El diario El Debate denunció este silencio sepulcral, iniciando procedimiento judicial que ahora obliga a revelar verdad. Conforme revelan fuentes de seguridad del Estado, análisis forense de movimientos bancarios de Begoña Gómez detectó transferencias por valor de 8.400.000 euros a empresas pantalla radicadas en Andorra, Suiza y Panamá durante últimos 3 años. De acuerdo con investigación paralela del juez Peinado, estos movimientos coinciden temporalmente con adjudicaciones fraudulentas a empresario Juan Carlos Barrabés por 20 millones de euros. Según fuentes próximas, Gómez habría utilizado vuelos secretos en Falcon para abrir cuentas bancarias personalmente en paraísos fiscales. Tribunal de Cuentas ocultó estas irregularidades en informe presentado el 9 de marzo. De acuerdo con informaciones obtenidas de servicios de inteligencia, Begoña Gómez realizó al menos 12 viajes a Suiza entre enero de 2024 y febrero de 2026. Conforme apurado, estos desplazamientos nunca fueron registrados en agenda oficial ni declarados públicamente. Según fuentes bancarias consultadas, esposa del presidente habría abierto 4 cuentas cifradas en Credit Suisse y UBS bajo nombres de sociedades offshore. Fuentes próximas a la investigación indican que saldo conjunto supera 18 millones de euros. Este dinero provendría directamente de comisiones ilegales recibidas por cartas de recomendación emitidas desde Moncloa, favoreciendo contratos públicos a empresarios amigos.
Conforme revelan documentos del caso, Intervención General de la Administración del Estado presentó informe demoledor a Fiscalía Europea el 29 de septiembre de 2025. Según este documento oficial, cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez beneficiaron de forma injusta e ilegalmente a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés. De acuerdo con el informe, contratos fraudulentos superan los 8.400.000 euros. Fuentes de la Fiscalía Europea confirman que investigación avanza paralelamente a causa del juez Peinado. Según informaciones, Bruselas considera este caso como ejemplo de corrupción sistémica en gobierno español. Begoña Gómez enfrenta posible orden de detención europea si intenta abandonar territorio español antes de juicio. De acuerdo con fuentes próximas al entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente, estaría valorando 3 destinos posibles para exilio definitivo: México, Colombia o Emiratos Árabes Unidos. Conforme apurado, estos 3 países no tienen tratados de extradición efectivos con España. Según informaciones obtenidas, Gómez habría contactado con abogados internacionales especializados en asilo político. Fuentes diplomáticas revelan que el gobierno mexicano recientemente habría ofrecido protección en caso de persecución judicial. Pedro Sánchez mantiene excelentes relaciones con presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con análisis de expertos consultados, si Begoña Gómez consigue salir de España antes de apertura formal de juicio oral, extradición resultaría prácticamente imposible. Pasaporte diplomático facilita enormemente esta operación de fuga al permitir salida sin registros ni controles habituales. Según revelan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resolución emitida este 9 de marzo, representa punto de inflexión histórico en este caso. Conforme apurado, magistrados ordenaron específicamente que Moncloa detalle cuántas veces Begoña Gómez usó aeronaves del ejército presidencial, destinos exactos, motivos de viajes, y si arcas públicas costearon también vuelos comerciales complementarios. De acuerdo con el auto judicial, Presidencia del Gobierno tiene plazo máximo de 15 días para entregar documentación completa, bajo amenaza de sanciones por desacato. Fuentes próximas indican que información revelará escándalos sin precedentes en democracia española. Solicitamos que compartáis ampliamente este contenido. Ciudadanía tiene derecho a conocer verdad sobre corrupción familiar en máxima institución del Estado. España merece transparencia absoluta en uso de recursos públicos por parte de esposa de presidente del gobierno. Conforme revelan fuentes judiciales consultadas, juez Juan Carlos Peinado investiga si Begoña Gómez cometió delito de apropiación indebida al registrar a su nombre software desarrollado y financiado por Universidad Complutense con patrocinio de Google, Telefónica e Indra. De acuerdo con informes de la universidad, Gómez habría obtenido beneficio económico mediante venta posterior de este software. Según documentación aportada, vicerrectores advirtieron expresamente a Gómez que no podía registrar programa informático a nombre personal al estar financiado con fondos públicos universitarios. Fuentes de la Complutense confirman que el rector Joaquín Goyache ordenó crear directamente cátedra extraordinaria para esposa del presidente sin seguir procedimientos reglamentarios habituales. Goyache pasó de testigo a imputado. Universidad decidió no renovar cátedra dirigida por Gómez en septiembre de 2024 tras estallar escándalo público que dañó gravemente reputación institucional académica. De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, el elemento más grave del caso radica en utilización sistemática de posición como esposa del presidente para obtener beneficios económicos personales ilícitos. Según apurado, Begoña Gómez se reunió al menos en 8 ocasiones con empresario Juan Carlos Barrabés en despachos del Palacio de la Moncloa. Conforme declaró el propio Barrabés ante el juez Peinado, en al menos 2 de esos encuentros estuvo presente Pedro Sánchez personalmente. Fuentes judiciales confirman que estas reuniones ocurrieron inmediatamente antes de adjudicaciones millonarias de contratos públicos a empresas de Barrabés. Tribunal de Cuentas presidido por Enriqueta Chicano
ocultó deliberadamente estas irregularidades en informe oficial. Solicitamos suscripciones al canal España Sin Filtros. Activad notificaciones. Este tipo de información investigativa independiente es esencial para democracia española. Compartid responsablemente. Gobierno intenta censurar estos contenidos mediante presiones a plataformas digitales. Vuestra difusión es nuestra mejor protección contra intentos de silenciamiento. Conforme revelan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, empresa pública Red.es adjudicó contratos por valor superior a 20 millones de euros a compañías vinculadas a Juan Carlos Barrabés durante el periodo 2021 a 2024. De acuerdo con documentación analizada, estas adjudicaciones formaban parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos. Según informaciones, Red.es gestionó presupuesto total de 4.345 millones de euros en periodo fiscalizado. Fuentes próximas indican que 3.067 millones correspondieron al programa KIT Digital, destinado a digitalización de pequeñas empresas y autónomos. Conforme apurado, cartas de recomendación emitidas por Begoña Gómez desde Moncloa resultaron determinantes para adjudicación irregular de estos contratos millonarios. Fiscalía Europea investiga posible fraude masivo en gestión de fondos comunitarios. Bruselas considera suspender transferencias adicionales a España si corrupción sistémica no es erradicada inmediatamente. Reputación internacional del país está gravemente comprometida por actuaciones de familia presidencial. De acuerdo con análisis de expertos en derecho penal consultados, Begoña Gómez enfrenta penas potenciales que suman más de 20 años de prisión si es condenada por los 5 delitos imputados. Según juristas, delito de tráfico de influencias conlleva penas de 6 meses a 4 años. Corrupción en los negocios puede suponer prisión de 6 meses a 4 años adicionalmente. Apropiación indebida contempla condenas de 6 meses a 3 años. Intrusismo profesional castiga con multas y penas menores. Malversación de fondos públicos representa delito más grave, pudiendo alcanzar hasta 8 años de cárcel. Conforme calculan fuentes jurídicas, suma total de condenas podría superar fácilmente 15 años efectivos de prisión. Fuentes próximas a la defensa de Gómez revelan que estrategia legal se centra en dilatar procedimientos hasta conseguir prescripción de algunos delitos o cambio político que permita archivo de causas. De acuerdo con informaciones, Pedro Sánchez habría prometido personalmente a su esposa que no irá a prisión mientras él permanezca en presidencia del gobierno. Esta promesa explicaría desesperación del presidente por mantenerse en el poder, a cualquier precio, pese a escándalos múltiples que acorralan su mandato. Conforme revelan fuentes próximas al caso, momento más crítico llegará cuando juez Peinado dicte formalmente auto de apertura de juicio oral. Según calendarios judiciales, esta decisión se espera entre finales de abril y principios de mayo de 2026. De acuerdo con informaciones, magistrado se jubila obligatoriamente en septiembre al cumplir 72 años. Fuentes judiciales indican que Peinado quiere cerrar instrucción completa antes de abandonar el cargo para garantizar continuidad del proceso. Según apurado, Audiencia Provincial de Madrid ya advirtió al juez que algunos de los 5 delitos imputados podrían no prosperar por falta de fundamentación suficiente. Sin embargo, núcleo central de la acusación relacionado con tráfico de influencias y corrupción en adjudicaciones a Barrabés mantiene solidez probatoria considerable. Conforme indican expertos, cartas de recomendación emitidas desde Moncloa y reuniones documentadas en despachos oficiales constituyen pruebas directas difícilmente rebatibles. Defensa de Begoña Gómez presentó querella por prevaricación contra juez Peinado, intentando anular investigación completa. Fiscal Superior de Madrid rechazó admitir esta querella al considerar que no existían indicios de actuación irregular del magistrado. Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló íntegramente investigación judicial e incidió en temeridad de denuncias por Montt. De acuerdo con análisis de la situación política actual,
permanencia de Pedro Sánchez en presidencia del gobierno depende directamente de evolución judicial de casos contra su familia, conforme apurado, además de investigación contra Begoña Gómez, hermano del presidente David Sánchez, será juzgado entre 28 de mayo y 4 de junio por Audiencia Provincial de Badajoz. Según acusación, David Sánchez obtuvo puesto público diseñado específicamente para él en Diputación de Badajoz mediante tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Fuentes próximas indican que condena de hermano del presidente resultaría políticamente insostenible. Conforme revelan encuestas internas del PSOE consultadas, credibilidad de Sánchez ha caído a mínimos históricos. Según sondeos, 2 de cada 3 españoles consideran que presidente debería dimitir si esposa o hermano son condenados judicialmente. De acuerdo con informaciones de Ferraz, dirigentes socialistas preparan alternativas de liderazgo para escenario post-Sánchez. Nombres como Salvador Illa o María Jesús Montero suenan con fuerza. Fuentes del partido confirman que tensión interna es máxima. Caso Koldo, con exministro José Luis Ábalos y exsecretario de Organización Santos Cerdán encarcelados preventivamente, ha dinamitado cohesión del PSOE. Juicio oral contra Ábalos y Koldo García comenzará en febrero o marzo, con peticiones fiscales de 24 y 19 años de prisión respectivamente. Corrupción sistémica en Partido Socialista alcanza dimensiones históricas comparables únicamente al caso RE de Andalucía, que ya hundió credibilidad del PSOE andaluz durante década completa. Conforme revelan fuentes diplomáticas europeas consultadas, reputación internacional de España ha sufrido deterioro gravísimo durante mandato de Pedro Sánchez. De acuerdo con Índice de Percepción de Corrupción presentado por Transparencia Internacional este 10 de marzo, España cae por quinto año consecutivo, situándose en 55 puntos. Según este ranking mundial, países como Ruanda con 58 puntos o Arabia Saudí con 57 puntos superan actualmente a España en percepción de transparencia y ausencia de corrupción. Fuentes de Transparencia Internacional señalan que caso Koldo, investigaciones contra Begoña Gómez y múltiples escándalos del PSOE son causas directas de esta caída histórica. Conforme apurado, promedio mundial se sitúa en 42 puntos, alcanzando nivel más bajo en más de una década. De acuerdo con el informe, esto apunta a tendencia descendente preocupante que debe ser monitorizada. Según expertos, democracias consolidadas están registrando aumento de corrupción en contexto de debilitamiento del liderazgo político. Fuentes próximas a instituciones europeas revelan que Unión Europea discute internamente posibilidad de intervenir España mediante auditorías externas si situación no mejora sustancialmente. Bruselas considera inaceptable que fondos europeos de recuperación post-pandemia hayan sido desviados sistemáticamente mediante tramas de comisiones ilegales organizadas desde máximas instancias del gobierno español. Alemania y Francia exigen públicamente mayor transparencia y controles más estrictos. Inversores extranjeros retiran capitales masivamente ante incertidumbre política y judicial. Prima de riesgo española aumenta peligrosamente. Agencias de calificación crediticia amenazan con rebajar nota de España si corrupción gubernamental no es erradicada mediante cambios profundos en gobernanza institucional del país. De acuerdo con informaciones obtenidas de fuentes próximas a Begoña Gómez, esposa del presidente estaría considerando seriamente opción de abandonar España definitivamente si apertura de juicio oral se confirma oficialmente en próximas semanas. Conforme apurado, Gómez habría consultado con abogados internacionales especializados en extradiciones y asilo político. Según estas fuentes, México representa destino más probable por relación personal entre Pedro Sánchez y presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Fuentes diplomáticas confirman que el gobierno mexicano tradicionalmente ha ofrecido refugio a políticos españoles enfrentados con justicia. Conforme revelan analistas, pasaporte diplomático de Begoña Gómez constituye herramienta perfecta para ejecutar salida discreta sin alertar a autoridades judiciales españolas. De acuerdo con expertos en derecho internacional consultados, una vez Gómez se encuentre en territorio mexicano y solicite formalmente asilo político alegando persecución judicial motivada políticamente,
Extradición resultaría virtualmente imposible. México no suele cooperar con España en estos casos, especialmente si gobierno mexicano simpatiza ideológicamente con acusados. Según fuentes, Pedro Sánchez ha prometido personalmente a su esposa que utilizará todos los recursos del Estado para protegerla. Conforme apurado, presidente habría ordenado a ministro de Asuntos Exteriores preparar operativos diplomáticos de contingencia. Fuentes de Moncloa confirman que escenario de fuga de Begoña Gómez se considera opción real, siendo planificado con máximo secretismo. Si esposa del presidente logra escapar antes de juicio, escándalo político resultante podría forzar dimisión inmediata de Pedro Sánchez. Oposición ya prepara moción de censura para este escenario. Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo lideraría gobierno de transición hasta convocatoria de elecciones generales anticipadas. Vox exige públicamente dimisión inmediata de Sánchez y celebración urgente de comicios. Bloqueo parlamentario es total con Junts per Catalunya habiendo retirado apoyo al gobierno socialista. Señoras y señores, llegamos al final de esta edición extraordinaria de España sin filtros, presentando información sobre preparativos de fuga de Begoña Gómez, aprovechando pasaporte diplomático y uso secreto del Falcon presidencial. Recapitulando hechos principales. Tribunal Superior de Justicia Madrid ordenó revelar 47 vuelos ocultos realizados por esposa del presidente. Investigación detectó 8.400.000 euros transferidos a paraísos fiscales. Begoña Gómez posee cuentas en Suiza, Andorra y Panamá. Contratos fraudulentos a empresario Barrabés superan 20 millones de euros. Tribunal de Cuentas ocultó irregularidades deliberadamente. Juicio oral se espera mayo o junio de 2026. Gómez enfrenta más de 20 años de prisión por 5 delitos imputados. México considerado destino probable para exilio definitivo. Solicitamos que os suscribáis al canal España sin filtros. Activad las notificaciones. Haceos miembros del canal. Compartid responsablemente estas informaciones. Material presentado se basa en apuración rigurosa junto a fuentes judiciales, diplomáticas y políticas confiables. Sociedad española tiene derecho a conocer verdad sobre corrupción en máximas instituciones del Estado. Acompañad desdoblamientos en próximas ediciones. Aquí el doctor Miguel Ángel Ruiz deseando buenas noches a todos.